Es inoperante, ineficiente y mediocre el actual Consejo Superior del Poder Judicial. ¿Será justicia, debate y crítica legal? Compartimos los micrófonos de Será Justicia. Maribel Viales Fernández. Isaías Román Gómez. Jorge Antonio Rodríguez Bonilla. Y Juan Diego Castro Fernández, su servidor. Sobre la mesa hay un gran tema. ¿Cómo se administra el Poder Judicial en buena parte? ¿Cómo se nombran los funcionarios judiciales? ¿Cómo se nombran los administrativos judiciales? No todos, porque los grandes puestos los nombra la Corte, como el fiscal general, el director del OIJ y los miembros del Consejo Superior Judicial. En otras latitudes, el Consejo Superior del Poder Judicial, con este y otros nombres, es un órgano administrativo que toma en sus manos precisamente el control de las finanzas, la administración, los recursos humanos y el movimiento económico del Poder Judicial, sin que hayan en él influencias hegemónicas de la parte de la Corte Suprema de Justicia. El primer subtema sería: ¿es idónea la integración actual del Consejo Superior del Poder Judicial o podemos plantear otra modalidad de estructura deliberativa? ¿Qué les parece, colegas? Bueno, me parece que antes de iniciar de lleno con el tema, es importante conocer la actual integración del Consejo Superior. Y es que el Consejo Superior está integrado por el presidente de la Corte, la vicepresidenta de la Corte, quien sustituye al presidente. En realidad son 5 personas, el presidente es una, lo sustituye la vicepresidenta. Después tenemos a un integrante más, que es el representante de los funcionarios y funcionarias judiciales que administran justicia, con su suplente. También tenemos a otro integrante que es representante de abogados y abogadas que trabajan en el Poder Judicial que no administran justicia, con su suplente. Y tenemos también a un integrante más que es representante de los abogados y abogadas litigantes con su suplente. Y en último lugar, el último integrante que es representante de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial con su suplente. Realmente yo pienso que la Administración de Justicia necesita una reforma pronta en cuanto a la integración y la designación de las personas que forman el Consejo Superior, porque como actualmente está integrado y a como se designan los miembros del Consejo Superior, es un hijito de la Corte Plena. Entonces, entre el Consejo Superior y la Corte Plena se tapan todo, y esto es lo que hay que eliminar para que comience a caminar con transparencia la administración que debe de llevar a cabo el Consejo Superior del Poder Judicial. ¿Y cómo deberíamos entonces integrar un Consejo Superior del Poder Judicial, dejando la estructura actual en cuanto a su integración, buscando otros componentes que representen los diferentes sectores involucrados en la justicia nacional? Maribel. Tal vez cambiar ese aspecto y que no sea el presidente de la Corte quien integre este consejo, sino que tal vez otro magistrado y que no presida el consejo como tal. Sí, yo pienso también que es necesario desligar a las organizaciones sociales del Poder Judicial
de que se vean en la obligación de presentar ternas para que la Corte Plena escoja a los representantes de estas organizaciones sociales del Poder Judicial. Lo correcto, y para que no haya ninguna dependencia con Corte Plena, es que todos los trabajadores del Poder Judicial, sean abogados o no, puedan postularse cada 6 años para que en una elección libre puedan optar a ser miembros del Consejo Superior. Y estas personas, lógicamente, si son electas de forma libre y directa por los trabajadores del Poder Judicial, la Corte Plena no podría tener derecho a veto sobre ellos, y de esa manera se le quita poder a la Corte Plena sobre el Consejo Superior. Sí, es que bueno, recordemos que aquí lo importante es restarle ese exceso de poder que tiene la Corte Plena en el Consejo Superior, porque actualmente está integrado por 5 miembros y el presidente de la Corte va a ser el presidente del Consejo, y el presidente del Consejo... Por ley, lo pone ahora la ley. Correcto. Y el presidente del Consejo es el que tiene poder de decisión sobre los otros 5 miembros del Consejo Superior. Entonces, ¿qué chiste tiene? O sea, el presidente de la Corte tiene una silla en el Consejo y además concurrió en la elección o ratificación de los otros 4 miembros. Sí, señor. Correcto. Y eso es un reinado, es absolutamente vertical. Sí, correctamente así es. Lo otro es que si el Colegio de Abogados designa a un representante de sus agremiados con un suplente, igualmente la Corte Plena no tiene derecho a ratificar o a vetar a esta persona. Si es elegida por el gremio, debe tener su silla en el Consejo Superior. Ahora, hay un detalle que no hemos tocado. Aquí va a tener representante la Corte Plena. Tiene un propietario y un suplente, y cada uno va a ser igual para no repetir. Representante del Colegio de Abogados. Por derecho propio, el director o la directora ejecutiva o su representante. Y 2 puestos para los trabajadores de la Corte. Y ahí se nos olvidó lo más importante, y no sería necesaria la administración de justicia si no existen los justiciables, los usuarios, porque los abogados se representan solos, y todos los que están en manos de la justicia de cualquier tipo, penal, de familia, constitucional, no deberían tener un representante de la sociedad civil. Entonces sí tenemos todas las partes debidamente representadas. Aquí hay un pequeño problema: ¿cómo se elige ese representante de la sociedad civil? Sí, realmente es muy complejo, porque ante la prohibición constitucional de la intromisión de poderes, ningún órgano del Poder Ejecutivo o ningún órgano de la Asamblea Legislativa debería de elegir un representante ante el Consejo Superior del Poder Judicial. Entonces sí es una situación compleja de cómo los civiles tendríamos la oportunidad de elegir representantes ante el Consejo Superior. Y lo otro, que deberían de ser en un número impar. No tendría que ser 1, sino tendrían que ser 2 para que el Consejo quede integrado de forma impar para la obtención de las mayorías. No, quedan 5. El representante de la Corte, el de la dirección ejecutiva, o ¿verdad?, la administración de la Corte, el representante del Colegio de Abogados, el representante de los empleados judiciales y el representante de los usuarios. Sí, es que entonces estaría perdiendo un lugar los representantes de los empleados de la Corte. No, porque tienen 3, al magistrado, el administrativo y los empleados, y los abogados. Yo honestamente, porque como trabajé un tiempo en la Corte, creo que la Corte Plena no representa a todos los empleados de la Corte. No, yo creo como vos, no, pero tampoco creo que los magistrados, los empleados de la Corte, los administrativos y los abogados representen a los usuarios. No, eso sí es cierto. Entonces hay que buscar la forma, que guardando las distancias, es como en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Hay 3 del Ejecutivo. No sé, 2 de los sindicatos y de las cooperativas y 2 de la UCAEP. Bueno, son 9. ¿Y los asegurados? ¿Quién los defiende? Los otros no.
cómo elaborar un sistema para que haya un representante de los usuarios que no sean estos y que realmente podría tener una participación muy importante porque no está metido en el Poder Judicial, ni es abogado que tiene también sus compromisos con el Poder Judicial porque litiga. Otra cosa importante que hay que aclarar es que el representante del Colegio de Abogados no puede ser funcionario judicial, para que no hayan goles de media cancha. Sí, correcto, porque la ley prevé que todos los integrantes del Consejo Superior tienen salario de juez. Entonces, al tener salario de juez, el representante del Colegio de Abogados tendrá las prohibiciones respectivas y es un muy buen salario, por lo tanto no puede litigar. Jorge, sí, eso es así, pero los abogados tienen bufetes, tienen colegas, tienen parejas, y la cosa, como en el tiempo de aquel magistrado suplente Gadjens, que era magistrado suplente de la Sala Tercera y en una página web se anunciaba para hacer recursos de casación a los bufetes, por Dios. Ahora, por supuesto que esto es una discusión preliminar de algo que venimos analizando en Yuritec, o sea, la gran reforma que reclama el Poder Judicial. Un temita ya para ir cerrando este podcast es el de las funciones gerenciales de los 22 magistrados por los que reciben una parte del salario mes a mes. Los magistrados los elige la Asamblea Legislativa para que impartan justicia o para que decidan a quién le alquilan un local o qué clase de equipo de cómputo van a comprar. No, ahí hay otro detalle. El Consejo Superior del Poder Judicial tiene suficiente tiempo, suficiente estructura, y si tienen que reunirse más veces que se reúnan, y no el costosísimo tiempo de un magistrado que gana 9 millones al mes para que esté en comisiones que no tienen nada que ver con su quehacer natural y racional. ¿Qué opinan mis colegas? Efectivamente, el Consejo Superior tiene funciones bastante administrativas. Entonces, si lo vemos, el presidente de la Corte, que es ahorita el representante, es, como dije, el presidente de la Corte es magistrado. Entonces, me surge la duda, ¿qué hace un magistrado viendo temas tan administrativos como los que tiene el Consejo Superior a cargo? Sí, igual que hacía el presidente de la Corte, que tiene mucho que hacer, aparte de su labor política y protocolaria, dirigiendo ahí si ascienden a fulano de tal o si nombran a fulano de tal. Las comisiones administrativas tienen que salir de corte plena. Los magistrados deben de dedicarse a hacer para lo que fueron electos: justicia, instruir de forma adecuada a sus letrados para que los fallos salgan con el pensamiento por el cual ellos fueron electos, porque en este momento las salas de casación no están en manos de los magistrados, están en manos de los letrados. Y no solo eso, que en otro de nuestros podcasts usted podrá escuchar nuestro debate sobre el tema de los abogados letrados. Es que no dan la cara, es que no firman, es que no sabemos quién es que no se puede recusar, nunca se inhiben. Entonces todo eso es muy, muy peligroso y muy costoso. Estamos de acuerdo entonces que el esquema actual vigente del Consejo Superior del Poder Judicial del año 97. La última reforma del año 97. O sea, ya tenemos un cuarto de siglo con ese esquema que está más que cacreco. Será justicia.